Una vez que se vaya, esa casa será nuestra. Me quedé paralizada con el plato a medio camino hacia la mesa. Las palabras no se apresuraron, no tropezaron, cayeron limpias, cuidadosas, como si las hubieran ensayado. Ni siquiera me había quitado el abrigo. La mantequilla aún estaba tibia contra mis dedos, resbalando por el borde del plato de vidrio. La cocina olía a piel de pavo, empezando a dorarse. Ese aroma fuerte y grasoso que normalmente me abre el apetito. Esta vez no. Llegué temprano porque me lo pidieron. Esa es la razón honesta. Dijeron que necesitaban ayuda, que iban atrasados. Siempre digo que sí. Ni siquiera me detengo a pensarlo. Solo agarro las llaves y voy. Escuché la voz de mi nuera antes de verla. Suave, más baja de lo usual. El tipo de voz que usas cuando no quieres que te oigan. Eso debería haber sido mi advertencia. No lo fue, por un segundo tonto. Me dije que debía haber oído mal. Las casas se mencionan. La gente dice cosas tontas. Tal vez dijo algo más. Tal vez yo llené la peor versión por mi cuenta. Luego lo repitió. Más despacio esta vez, como si se estuviera tranquilizando a sí misma. Esa casa, dijo de nuevo, por fin será nuestra. No avancé, no carraspeé, no hice ninguna de las cosas que he hecho toda mi vida para hacer que los demás se sientan cómodos. Me llamo Teresa López. Tengo 69 años. Ese hecho me golpeó más fuerte que su voz. No por el número, por lo que significaba. Estaba parada en una casa que no era mía, sosteniendo comida que yo había pagado, escuchando a alguien hablar de mi vida como si ya estuviera envuelta y etiquetada. Soy viuda, aún manejo yo sola, aún pago mis propias cuentas. Me quedé ahí pensando, honestamente, qué extraño era estar viva y ya ser hablada en tiempo pasado. Mis pies no se movieron, todavía no. No llegué temprano. Llegué en el momento equivocado. Si fueras tú parada ahí, ¿seguirías escuchando o entrarías y lo harías explotar? Me quedé donde estaba. Me odié por eso. Mis piernas se sentían trabadas. Como si me moviera, aunque sea un poquito, todo se me derramaría de golpe. Presioné mi hombro ligeramente contra la pared, no escondiéndome bien, solo lo suficiente. La voz de Isabel titubeó. No mucho, solo una grieta. Y si se da cuenta de que algo anda mal, eso era nuevo. Miedo, pequeño, pero ahí. Siguió una pausa. Luego la voz de Gabriel se deslizó, firme y casi aburrida. No lo hará. Sin dudar, sin revisarse. Nunca lo hace. Otra pausa. Podía imaginármelo encogiéndose de hombros, como hace cuando piensa que algo es obvio. Tiene miedo de estar sola. Hará lo que necesito. Las palabras no me atacaron como las de Isabel. Se asentaron, pesadas, seguras, como hechos que ya había probado. Isabel exhaló. Alivio, quizás. O permiso. Solo no quiero que esto explote, murmuró. Gabriel soltó un aliento corto que casi sonó como una risa. No lo hará. Ella nos necesita más que nosotros a ella. Esa me cayó mal. No fuerte, no cruel, solo confiada. Sentí mi estómago apretarse. No de ira, de reconocimiento. Momentos se apilaron en mi cabeza sin pedirlo. Veces que manejé hasta allá porque sonaba cansado. Veces que cancelé planes porque insinuó que podría dejar de llamar. Veces que suavicé mis palabras, tragué mi orgullo, pagué cosas que no podía costear solo para mantener las cosas tranquilas. No había adivinado. Había aprendido. La voz de Isabel bajó de nuevo. ¿Estás seguro? La conozco, respondió al instante. Siempre cede. Algo cambió entonces. No dolor, no tristeza, algo más frío, como un interruptor que se apaga. Ya no pertenecía a esa conversación. Era el objeto de ella. Una estrategia, una cantidad conocida. Mi mano se apretó alrededor del borde del plato. El vidrio crujió levemente. Aflojé el agarre antes de que se rompiera. Me quedé callada. No porque fuera débil, porque ahora estaba escuchando. Entré de nuevo a la cocina como si nada hubiera pasado. Esa era la habilidad, deslizarse de vuelta al lugar
sonreír con la boca, no con los ojos, poner el plato donde pertenecía, manos lo suficientemente firmes para pasar. Isabel miró por encima. Llegaste temprano. El tráfico estaba ligero. Las palabras salieron suaves, demasiado suaves. Gabriel entró detrás de ella, ya arremangándose. Apenas estábamos empezando. Claro que sí. Alcancé un cuchillo. La memoria muscular tomó el control. Picar, deslizar, limpiar, repetir. Mis manos sabían qué hacer incluso mientras mi cabeza seguía reproduciendo su voz. Miedo de estar sola. Hará lo que necesito. Me escuché disculpándome en mi propia cabeza antes de que alguien lo pidiera. Perdón por llegar temprano. Perdón por estorbar. Perdón por existir demasiado ruidoso. Esa parte casi me hizo reír. Casi. Gabriel se recargó en la mesa. Mamá, no tienes que hacer todo eso. Lo sé. Y seguí haciéndolo de todos modos. Ese es el hábito. Ayudar de más. Explicar de más. Llenar el silencio antes de que se vuelva incómodo. Recordé una docena de momentos pequeños apilados. Él pidiendo favores como si fueran casuales. Yo aceptando antes de que terminara la oración. Él empujando un poco. Yo cediendo un poco más. Isabel carraspeó. ¿Estás bien? Otra respuesta limpia. Esto no había empezado hoy. Esa era la parte que se asentaba lenta y pesada. Hoy solo fue la primera vez que escuché la forma de eso. El contorno. El plan. Gabriel alcanzó la sal. La tomó justo enfrente de mí sin mirar. Nosotros nos encargamos. Retrocedí y le dejé el espacio. Eso era nuevo. El paso. La pausa. El no llenar. Sin confrontación. Todavía no. Me limpié las manos en una toalla y la doblé prolijamente, como si estuviera guardando algo para después. Me fui a casa sola. Esa parte se sentía normal. Lo que no era la ausencia de lágrimas. Seguí esperando por ellas, como esperas una reacción tardía, pero nada apareció. La casa me recibió como siempre, silenciosa. Ese olor a madera vieja que nunca se va del todo. Puse las llaves, me quité el abrigo. Me quedé ahí más de lo necesario, como si mi cuerpo necesitara instrucciones. Mi teléfono ya estaba en mi mano antes de notarlo. El nombre de Gabriel estaba cerca de la parte superior de la pantalla, un toque lejos. Memoria muscular de nuevo. Arreglarlo, suavizarlo, mantener las cosas en movimiento. En cambio, bloqueé la pantalla. El siguiente número que busqué tomó más tiempo en encontrar. Luisa Mendoza. Habíamos almorzado una vez, hace años. Tarjetas navideñas después. Nada reciente. Mi pulgar se quedó suspendido. Luego presionó. Su voz llegó aguda y alerta, como si hubiera entrado en la llamada ya preparada. Teresa, sí. Mi propia voz me sorprendió. Firme, clara. Necesito ayuda, eso lo hizo. El tono cambió. ¿Con qué necesito protegerme? Las palabras salieron rápidas, antes de que pudiera suavizarlas. De mi hijo. El silencio se extendió. No incómodo, calculador. Ese tipo de protección puede ponerse feo, lo sé. A las familias no les gustan las sorpresas. Ya estoy harta de ser una. Un aliento al otro lado. Papeles moviéndose, una silla crujiendo. Si esto avanza, podrían impugnarlo. Podría volverse personal. Ya lo es. Otra pausa. Más corta esta vez. Entonces necesitamos ser precisos. Sí. Tendremos que movernos con cuidado. No. La palabra salió más aguda de lo que esperaba. Necesitamos movernos limpio. Luisa no discutió. Eso me dijo más que cualquier reassurance. Ven mañana. Lo haré. La llamada terminó. La casa se sintió diferente después de eso. No más segura. No más calmada. Solo alerta. Como si algo se hubiera puesto en marcha que no esperaría permiso. Puse el teléfono boca abajo en la mesa y lo dejé ahí, vibrando una vez, luego quedándose quieto. Me moví por la casa de habitación en habitación, no recordando, revisando, como si alguien más pudiera pasar después y cuestionar qué pertenecía aquí y qué no. El correo estaba donde siempre. Cuentas apiladas prolijamente,
pagadas, cada una. Recordé el primer mes después de que mi esposo muriera, parada en esta misma mesa con sobres esparcidos, corazón acelerado, preguntándome si me perdería algo importante. No lo hice. Aprendí rápido, más rápido de lo que nadie me dio crédito. Una puerta de gabinete colgaba un poco chueca. La arreglé yo sola el año pasado. Apreté la bisagra. No le dije a nadie. Pedir se sentía como abrir una puerta que no podría cerrar de nuevo. Mi teléfono vibró una vez en la mesa. No lo miré. Me detuve en la puerta del dormitorio y escaneé el espacio como lo haría un extraño. Donde una cama podría ser reemplazada. Donde paredes podrían ser pintadas. Donde decisiones podrían tomarse sin mí. Esa era la parte que picaba. No la casa, la certeza. Ya habían arreglado las cosas. Ya se habían colocado aquí. Sentí calor subiendo por mi cuello. Vergüenza primero, aguda y rápida. ¿Cómo no lo vi? ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto mientras yo asentía y pagaba y me quedaba callada? La ira siguió, más lenta, no a ellos, a mí misma, por confundir amabilidad con acceso, por equivocar silencio con paz. El teléfono vibró de nuevo, más largo esta vez. El nombre de Gabriel iluminó la pantalla. Lo dejé sonar. Lo vi detenerse. El silencio después se sintió más pesado que el sonido nunca lo hizo. La casa no era de ellos. Todavía no. Nunca. Si yo tenía algo que decir al respecto, tomé la carpeta del cajón donde guardo papeles importantes y la puse en la mesa. La dejé ahí, abierta, como una línea dibujada que no se podría cruzar por accidente. La oficina de Luisa olía a café quemado y limpiador de alfombra viejo. La silla frente a su escritorio no cedía mucho. Te hacía sentarte derecho, quisieras o no. Deslizó un bloc legal más cerca. Así es como funciona esto. Su pluma se movió mientras hablaba. Estructura de fideicomiso, control, tiempo. Palabras que sonaban limpias pero cargaban peso. No las suavizó. Eso ayudó. Si tu hijo impugna. La cláusula lo cierra. Cualquiera que lo pelee pierde lo que está peleando. Asentí una vez. Demasiado rápido. Esto cambiará cómo te ven. Ya decidieron cómo me ven. Luisa pausó, ojos levantando por un segundo. Luego, la pluma se movió de nuevo. Podemos proteger a tu nieta directamente. Fondos bloqueados hasta la adultez, sin acceso para padres. El rostro de Ana pasó por mi cabeza. Crayones en mi mesa. Esa confianza descuidada que tienen los niños cuando piensan que los adultos dicen lo que piensan. Hazlo. Una línea se dibujó. Otra casilla marcada. Y tu hijo y su esposa. La vacilación apareció ahí. Solo un destello. Mi garganta se apretó. Un latido demasiado largo. Luego la voz de Gabriel cortó a través. Miedo de estar sola. Hará lo que necesito, están fuera. Luisa no parpadeó. Distribuciones caritativas. Sí, la palabra salió plana. Divídelo. Lugares que no me llamen. No quiero actualizaciones. Quiero silencio. La pila de papeles se deslizó hacia mí. Pesada. Final. Esto no es algo que deshagas. Lo sé. Mi mano se quedó suspendida sobre la pluma. Tembló. No mucho. Suficiente para notarlo. Suficiente para enojarme. Presioné de todos modos. Firmé una vez, luego otra. Iniciales donde señaló, sin discursos, sin últimas miradas atrás. Luisa reunió las páginas, golpeándolas en orden. Lo archivaremos hoy. Bien. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. No lo revisé. No necesitaba. Me puse de pie. Silla raspando fuerte contra el piso. El sonido me siguió hasta la puerta. Detrás de mí, los papeles se quedaron en el escritorio, firmados, esperando ser enviados donde pertenecían. Ana se sentó en mi mesa con las piernas recogidas bajo la silla. Crayones esparcidos por todas partes como si hubiera volcado un pensamiento entero en la superficie. Rosa, azul, un marrón duro que se rompió a la mitad cuando presionó demasiado. No lo notó. Siguió coloreando. Esta es mi habitación, anunció, arrastrando el azul en círculos amplios.
Asentí y deslicé una servilleta más cerca antes de que la cera llegara al borde. Está bonito. Se inclinó. Seria ahora. Mamá dice que yo elijo el color. ¿Para qué las palabras salieron más lentas de lo que pretendía? Para mi habitación aquí. No levantó la vista. En tu casa. Mi estómago cayó. No metafóricamente. El tipo de caída que hace que tu boca se llene de saliva. Como si estuvieras a punto de enfermarte. Me aferré al respaldo de la silla. ¿Es así? Cambió crayones. Verde esta vez. Trazos cuidadosos. Mamá dice que te vas por mucho tiempo. Así que necesitaremos espacio. Irse. Mucho tiempo. Las palabras se quedaron ahí entre nosotras. Pequeñas y afiladas. Dijo a dónde mantuve mi voz pareja. Tomó esfuerzo. Ana se encogió de hombros. Solo lejos. Papá dijo que será más fácil. Más fácil, claro. Empujó el papel hacia mí. ¿Te gusta? El dibujo mostraba una cama que no era mía. Paredes que no estaban pintadas aún. Figuras de palitos sonriendo dentro de un lugar donde yo aún vivía. Tragué. La náusea subió más. Esto no era planeación. Era ensayo. Ya le habían enseñado las líneas. Está muy colorido. Deslicé el papel de vuelta suavemente. Demasiado suavemente. ¿Por qué no agregas una ventana? Se iluminó y alcanzó el amarillo. Está bien. Me puse de pie y me volví hacia el fregadero, dejando correr el agua aunque mis manos estaban limpias. El sonido me dio un segundo para respirar. Detrás de mí, Ana tarareaba, descuidada y fuerte, en mi bolsillo. Mi teléfono vibró una vez. No lo contesté. Los llamé esa tarde. Sin advertencia, sin introducción suave, solo un mensaje que decía que necesitábamos hablar. Llegaron juntos. La mandíbula de Gabriel se tensó antes de cruzar el umbral. Isabel se quedó medio paso atrás, ojos ya escaneando salidas. No ofrecí asiento. Eso cambió el equilibrio de inmediato. Contaron mi casa antes de que me fuera. Mantuve mi voz nivelada y dejé las palabras colgar. Dijeron que sería de ustedes. Lo dijeron en voz alta. La boca de Isabel se abrió. Luego se cerró. Sus manos se retorcieron juntas. Gabriel sacudió la cabeza una vez. Eso no es lo que lo interrumpí repitiéndolo. Más despacio esta vez. Exactamente como lo oí. Una vez que se vaya, esa casa será nuestra. Su rostro se tensó. ¿Malentendiste? No. Me recargué en la mesa. Lo explicaste. Los ojos de Isabel volaron a él. No lo quise decir así. Lo quisiste decir lo suficiente para enseñarle a Ana sobre su nueva habitación. Eso lo hizo. La respiración de Isabel se atoró. Lágrimas aparecieron rápido, desordenadas y silenciosas. Miedo, no arrepentimiento. Gabriel avanzó. No tenías derecho a meter a nuestra hija en esto. No lo hice. Encontré su mirada. Ustedes lo hicieron. Rió, agudo y corto. Estás exagerando. La casa está listada. Las palabras cayeron limpias. No estará ahí para que la imaginen más. Silencio. Luego calor. No puedes hacer eso sin hablarnos. Ya lo hice. Isabel susurró. ¿Qué significa eso? Significa que el dinero no pasa por ustedes. Seguí antes de que cualquiera interrumpiera. Hay un fideicomiso. Ana está protegida. Ustedes no lo controlan. El rostro de Gabriel se puso rojo. Eso es mi herencia. Nunca fue tuya. Elevó la voz. Papá querría no. La palabra lo detuvo a media oración. No lo uses para intimidarme. Isabel se hundió en una silla, llorando más fuerte ahora. Gabriel miró alrededor como si la habitación pudiera ponerse de su lado. Luego hizo clic. No todo de una, pero suficiente. Sus hombros cayeron. Sus manos se cerraron en puños y luego se abrieron de nuevo, vacías. Vi el momento en que entendió que ya no podía dirigir esto. No se sintió bien. Se sintió terminado. Me hice a un lado y abrí la puerta. Gabriel no desapareció de inmediato. Probó un ángulo diferente primero. Estás destrozando la familia. El mensaje llegó tarde, como si eso lo hiciera caer más suave. Esto no es quien eres. Lo dejé asentarse. Otro siguió.
Luego otro. Aún somos tu familia. Nos estás castigando. Estás lastimando a Ana. Ese casi funcionó. Casi. Luisa manejó el resto. Una llamada. Luego otra. Cortas. Precisas. Su voz nunca subió. No necesitaba. Después de eso, los mensajes dejaron de llegar a mí. Fueron a ella, en cambio. Ese límite se mantuvo. Limpio y quieto. Isabel se desvaneció sin escena, sin disculpa, sin adiós. Solo dejó de llamar. Dejó de dejar a Ana. Dejó de fingir. En cierta forma, esa honestidad ayudó. Ana se quedó. No de noche, no sin supervisión. Visitas pequeñas, tiempos claros, reglas claras. Se ajustó más rápido de lo que esperaba. Los niños lo hacen cuando los adultos dejan de mentirles. ¿Puedo traer mis crayones? Sí. Solo por un ratito. Sí, eso era suficiente. Me mudé a un lugar más pequeño cerca del lago de Chapala. Un dormitorio, menos cajones, menos espacio para llenar con expectativas de otros. La primera noche ahí, me senté en el piso porque el sofá no había llegado aún. No me apresuré a arreglar eso. Algunos días extraño a Gabriel, la versión que pensaba que era, la que crié. El duelo por eso aparece de lado, en el supermercado, en el carro. Una vez, parada en fila, sin razón clara. La duda se cuela también, silenciosa, persistente. ¿Y si exageré? ¿Y si lo empeoré? ¿Y si este es el momento al que todos señalan después? Luego Ana ríe por algo pequeño. O Luisa llama para confirmar que otra puerta se quedó cerrada. O noto cuán calmadas son las tardes ahora. Sin explicaciones, sin manejar humores, sin prepararme para la siguiente petición. El silencio se siente ganado. A veces la distancia no es crueldad. A veces es lo primero honesto que queda. Ha pasado un año. Lo sé porque Luisa llamó la semana pasada para confirmar que todo seguía sellado como lo pusimos. Su voz era la misma, calmada, eficiente, nada dejado para discutir. Cuando la llamada terminó, el silencio se quedó silencioso. Mi vida no es perfecta, es más quieta. Eso es diferente. Me despierto sin prepararme. Me duermo sin reproducir conversaciones. Algunas mañanas, extraño el ruido porque al menos el ruido finge ser conexión. Gabriel no ha cambiado. Envía mensajes en cumpleaños, cortos, educados, cuidadosos. Dejé de leer entre líneas. Dejé de esperar una versión de él que quizás ya no exista. Ana aún viene. Ríe fácilmente ahora, más fuerte que antes. Me cuenta de la escuela, de amigos, de cosas que no cargan peso aún. Cuando pide quedarse más, la dejo. Cuando pregunta cosas que no puedo responder, le digo la verdad que puedo manejar sin hacerla cargar lo que no es suyo. Eso se siente correcto. Hay días que pienso que fui demasiado lejos. Esos pensamientos aparecen cuando estoy cansada o cuando veo a una madre e hijo riendo en público y mi pecho se aprieta por razones que no explico a nadie. Luego hay días que sé que no fui lo suficiente lejos. Esos vienen cuando recuerdo cuán fácilmente me estaban borrando, cuán calmadamente mi vida se discutía sin mí en la habitación. No arreglé todo. No reparé la familia como la gente imagina que se reparan las cosas. Dejé de desaparecer. Esa es la parte a la que me aferro. Lo que aprendí es simple. Amor sin límites se convierte en permiso. Silencio enseña a la gente cómo usarte. Elegirte a ti misma no termina la historia, pero cambia quien escribe la siguiente parte. Si te quedaste conmigo en esto, gracias, de verdad. Me gustaría saber qué viste en ello, o qué te trajo a ti. Si sientes ganas de compartir en los comentarios, cuento estas historias porque pasan más de lo que la gente admite, y porque ayuda a saber que no estás solo. Estaré aquí para la siguiente.